Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. La palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su nombre. Hace un par de semanas regresaron unos hermanos a la iglesia, esposa, esposo, hijo, y él está atravesando un momento difícil en su vida, con su esposa, con su hijo. Le diagnosticaron cáncer en la garganta y no había podido comer por culpa de la radioterapia y la quimioterapia. Pero desde que empezó a venir a esta iglesia, Dios está haciendo milagros en su cuerpo y tenemos fe de que Dios lo sane. Amén. Esperaremos en su voluntad, pero creemos que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Él está aquí entre nosotros, luchando y creyendo y confiando de que el Dios al que viene a adorar, el Dios del amor feroz, es capaz de sanarlo si Él quiere. Amén. Déjeme decirle que los extrañamos mucho. Estuvimos por allá en el departamento del Quindío con el resguardo Chichaque de la tribu Embera Chamí, que está ubicada en este sector del Quindío, cerca a Córdoba, Quindío. Déjeme decirle que yo había montado en montañas rusas, pero en ese jeep es lo más increíble. Cuando me subí a ese jeep cafetero, lo único que dije: Señor, ten misericordia de mí, Señor Jesús. Comenzó a meterse por entre la trucha y eso subía, y yo decía que este carro no se vaya a caer, Señor, así lleno de maletas. Luego baje, luego un río, ese carro hacía así y yo hacía sí, íbamos súper apretados. Yo decía: Señor Padre, permítenos llegar a este resguardo. Pudimos llegar y Dios hizo cosas maravillosas. Amén. Y yo quiero que usted sea testigo en qué se invirtió su ofrenda misionera, su diezmo, su promesa de fe misionera, su perro misionero, en dónde quedó. Cada cosa tiene un costo en este lugar. Los materiales de construcción no son fáciles de llevar, porque imagínense, si para llegar uno es complicado, cuánto más llevar los materiales, los palos, las tuercas, todas esas cuestiones, la pintura. Nos quedamos a la mitad del trabajo sin recursos. Se acabó la pintura, pero nuestro pastor Héctor Efraín, que es un hombre de fe, sacó de lo que la iglesia había aportado un extra, que el pastor nos da un colchón por si pasa alguna emergencia, y tuvimos que ir 1 hora y media a buscar pintura, pero ese colchón fue posible gracias a usted. Amén. ¿Usted quiere ver lo que Dios hizo? Vea este video con nosotros.
Gloria a Dios. El amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Iglesia Integral, gracias. Dese un aplauso por lo que usted ha hecho en este lugar. ¿Sabe? Cuando llegamos a Core, que es Espíritu Dios, tenía su casa destruida. El templo estaba en condiciones muy difíciles, pero con el esfuerzo de todos nosotros y de Jesús, Acore tiene una casa nueva. Espíritu Dios tiene un templo restaurado que sirve para restaurar a los que vayan a buscarle. Usted puede darle un aplauso a Dios por eso. Acore, tienes una casa nueva. Acore, tienes tu templo restaurado. Porque si hay algo que hace nuestro Dios, es restaurar, iglesia. Amén. Dios es bueno. Durante estos domingos, iglesia, hemos estado desglosando nuestra misión como iglesia. Y tengo la plena seguridad de que no es casualidad estar haciendo esto en estos tiempos donde perder el norte o la misión es tan fácil. Aún es fácil perder el norte en las cosas de Dios. Por eso se hace urgente recordar la misión que tenemos como iglesia. Para los que ya estamos caminando en la misión, continuemos. Es importante desglosar la misión para que los que no han comenzado a desarrollar la misión lo hagan. Es importante predicar de la misión para los que la hemos olvidado, la recordemos. Ir a las naciones y hacer ¿qué? Discípulos. No debemos perder el norte como iglesia. Por eso se hace urgente que tú y yo desglosemos nuestra misión, recordándola. Y si de pronto tú te has detenido y ya no estás desarrollando tu misión, recuérdala y comienza a hacerla. Las palabras de Apocalipsis capítulo 2 y 3 resuenan más que nunca para estos tiempos. Las 7 iglesias descritas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son literalmente iglesias que existían en el tiempo de Juan el apóstol, el que escribió el Apocalipsis revelado por el Señor Jesucristo. Él estaba escribiendo el Apocalipsis. Y aunque se trataba literalmente de iglesias en ese tiempo, también hay un significado espiritual para las iglesias y los creyentes de la actualidad. El primer objetivo de escribirle a las iglesias en Apocalipsis era para atender sus necesidades espirituales del momento. Pero Apocalipsis capítulo 2 y 3 también nos permite ver la actitud de muchos creyentes de la iglesia evangélica. Iglesias como Éfeso, a las cuales el Señor les dice que han dejado su primer amor. Iglesias como Esmirna, que el Señor les dice que era una iglesia que sufría persecución. O Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. O Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profecía. O Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. O Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. O la Odisea, la iglesia con una fe tibia. Dios continúa hablando a las iglesias y en especial a la Iglesia Integral de Restauración para que recordemos cuál es nuestra misión en esta tierra, pues Él viene pronto. ¿Usted cree que Dios viene pronto? ¿Usted cree que Dios sigue hablando a las iglesias? Entonces no es casualidad de que nos esté recordando
la misión en nuestra iglesia. Hemos dicho hasta el momento que nuestra misión como iglesia es adorar a Jesucristo, que somos una iglesia que inspira a las personas a amar y a servir a los demás, restaurando y desarrollando el propósito de Dios para sus vidas por medio de la palabra de Dios. Y hoy nos centraremos en lo importante de restaurar el propósito de Dios para poder desarrollarlo. Y el desarrollo lo veremos entre 8 días, pero hoy nos centraremos en la necesidad de restaurarnos el propósito original de Dios en nuestras vidas, porque sin restauración la misión no se puede cumplir. La restauración es equivalente al fruto del Espíritu Santo reflejado en nuestras vidas. Porque la higuera estéril fue maldecida por no dar fruto. Y el Señor dijo en Juan: no olviden que yo soy la vid y ustedes son los ¿qué? Los pámpanos. Separados de mí no pueden hacer nada, pero si están cerca de mí, ustedes como pámpanos darán fruto. ¿Y fruto en qué? En abundancia. La palabra restauración es corta pero poderosa, pues sin la restauración mostrar la transformación sería imposible. Escúcheme muy bien. Sin la restauración mostrar la transformación sería imposible, porque es la restauración la que Dios usará como testimonio poderoso para restaurar otras vidas. Amén. Tu testimonio es el instrumento de inspiración que nuestro Dios quiere usar para que muchos lo conozcan a Él, lo glorifiquen, lo adoren, le amen y le sirvan. Amén, iglesia. Dígale que está a tu lado: restáurate. La palabra restauración está implícitamente desde el Génesis hasta Apocalipsis. Si usted necesita un manual de restauración como yo lo necesito, lo encontramos en la palabra de Dios. Porque nos hemos quedado al llegar a la iglesia y empezamos a adorar a Jesucristo, y eso está bien. Y esa adoración nos está inspirando a amar las cosas de Dios, y comenzamos un proceso de servicio en la iglesia como lo comenzó usted hace 8 días. Pero la restauración, ¿dónde queda? Porque en el siglo XXI y en las iglesias actuales hay muchos que adoran, hay muchos que sirven, pero hay pocos restaurados. ¿Está conmigo? Porque adorar es bueno, porque servir es bueno, pero eso debe materializarse en una restauración que sirva como inspiración para cambiar vidas. Y sé que entre nosotros hay personas que adoran a Jesús, que sirven a Jesús, pero que todavía nos falta ser restaurados. Amén, iglesia. De esa manera demostraremos la transformación. Por sus frutos os ¿qué? ¿Quién nos conocerá por nuestros frutos? El Señor. ¿Y quién más? Los demás verán a través de los frutos de la restauración que nosotros hemos sido transformados. Por eso la restauración se convierte en un instrumento de inspiración en nuestra misión para desarrollar el propósito de Dios para tu vida. Y si no lo estás haciendo, es porque Dios está necesitando de un corazón dispuesto que quiera ser restaurado. Ya lo estás adorando y te felicito. Ya le estás sirviendo y te felicito. Pero ahora el Señor te dice: restáurate, y entonces comenzaré a usarte, porque Él no puede usar vidas que no estén dispuestas a ser restauradas. Amén. ¿Alguien quiere ser restaurado por el Señor? Dios nos deja claro que por los frutos nos conocerán.
Pero ¿cuál es fruto? El fruto del Espíritu Santo, que es amor, benignidad, paciencia, templanza. Eso se llama restauración. Cuando una persona es restaurada, entonces da fruto del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿qué fruto estás dando? ¿Realmente estás siendo restaurado? Dios dice que es necesario los frutos. Dios nos está diciendo que debemos dar fruto, iglesia. Y este viaje misionero es fruto de la restauración. Sabe, por muchos años me sentí apenado de decir qué hacía mi papá y mi mamá. Mi mamá lavaba ropa a mano. Mi papá era un albañil, aprendiz. Papá nunca fue maestro de obra, siempre fue ayudante. Pero en este viaje misionero, el pastor me hizo una pregunta y me dijo: se nota que usted sabe lo que está haciendo. Y pude decirle con orgullo: mi papá me enseñó esto. Ahora entiendo por qué el Señor necesitaba que yo aprendiera, que yo naciera, que yo construyera, para ir al templo de Core del Espíritu Dios, de nuestro Dios, a reconstruir su casa y su templo. Porque Él había reconstruido mi familia, Él había reconstruido mi pasado y está reconstruyendo mi futuro. Amén. Aleluya, Padre poderoso. El fruto de la restauración le permitirá a la gente conocer a Jesús. Son los frutos los que hablan de la obra poderosa que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y se hace visible al mundo el poder que tiene nuestro Dios para transformar las vidas. La restauración le muestra al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. La pregunta es si realmente estamos mostrando eso. Porque la gente se preguntará: ¿cómo es que ese tiene esa familia? ¿Por qué él es prosperado? ¿Por qué él es saludable? ¿O por qué él vive feliz en medio de las circunstancias difíciles? La respuesta es básica: porque Cristo nos ama y porque hemos sido restaurados para restaurar a otros. Amén. Aleluya, Padre poderoso. El tiempo es muy corto, así que acompáñeme a Efesios, la carta escrita por el apóstol Pablo, alguien que tiene autoridad para hablar de restauración. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 25. Una de las iglesias a las que el apóstol Juan le escribe en Apocalipsis. Y dice en el versículo 17, si está conmigo diga amén. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 25 en la Nueva Traducción Viviente: vivir como hijos de luz. Y dice la palabra del Señor, y escribe Pablo y dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente ¿qué? ¿Llena de qué? Es decir, que sí tienen la mente llena, pero la tienen llena ¿de qué? De oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron ¿qué? La mente, y endurecieron ¿qué? El corazón. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Han perdido la vergüenza. Escúcheme muy bien, iglesia. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Versículo 20. Por eso, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad. ¿Cuántos estamos escuchando de Jesús? Esta mañana estamos escuchando de Jesús. Pero ustedes no han aprendido así de Jesús, porque ustedes han oído a Jesús y le han conocido la verdad que procede de Él. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve, les restaure.
los pensamientos y ¿qué más? Y las actitudes. Los procesos de restauración que necesitamos para reflejar al mundo su amor comienzan con la renovación de nuestra mente y de nuestro ¿qué? Corazón. Porque puedes adorar a Jesucristo, puedes servirle a Jesucristo, pero Jesucristo está interesado más que en sacrificios, en obediencia. Y Él quiere que antes de todo lo demás, tú que hagas, restaures tu qué, tu mente y tu qué, tu corazón. Dos fundamentos de la restauración bíblica. ¿Usted sabe dónde está el origen del pecado del hombre? ¿En dónde? En su mente. ¿Usted sabe qué hizo la serpiente antigua llamada el diablo cuando engañó a Eva y a Adán? Dio unas palabras que entraron por su oído y manipularon su ¿qué? Su mente. Y entonces atacó una verdad bíblica en su mente. Le dijo: si es verdad que Dios ha dicho, si es verdad lo que te dijo Él, yo te voy a decir otra cosa, que tú serás igual a Dios. Come. Y en su mente comenzó el pecado del hombre. Es decir, que la batalla espiritual muchas veces, ¿en dónde está? En nuestra ¿qué? Nuestra mente y en nuestro ¿qué? Corazón. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno para limpiar la mente y el corazón? En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Versículo 25 del capítulo 4 de Efesios. Así que dejen de decir mentiras. Además de decir mentiras, voy a pasar al 26. Además, no pequen al dejar que el enojo que los controle. Versículo 27. Porque el enojo da lugar a ¿quién? Cuidado, iglesia. El enojo da lugar a ¿quién? Al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sean bueno y útil, al fin de que sus palabras resulten de estímulo para los que los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, así que ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Versículo 31. Libérense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera, de toda calumnia y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien le está hablando a Dios esta mañana? Yo quiero muy rápido, si es posible, los 3 puntos. Si no, solo nos enfatizaremos en uno. La restauración que pide Dios comienza en la mente y en el corazón. Si usted comprende eso el día de hoy, Dios habrá cumplido con lo que me ha mandado a hacer. ¿En dónde comienza la restauración? ¿En dónde? ¿Y en dónde más? Y entonces dice eso la palabra que acabamos de leer: con la autoridad del Señor les digo, versículo 17, ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cuántos de aquí conocemos al Señor Jesús? Entonces este mensaje es para nosotros también, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. La mente y el corazón nos garantizarán una restauración completa, pero también pueden asegurarnos un camino directo al infierno. Hablar del infierno es tan importante como hablar del cielo.
Y Dios está buscando llevar al cielo vidas que han sido restauradas. Amén. Una vida restaurada es capaz de ir al Quindío a mostrar a través de su vida y del amor lo que Dios hace con personas tan perversas como nosotros. Cuando ellos nos miraban, nuestra ropa, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, se preguntaban por qué nosotros éramos así, por qué los amábamos. Y les mostramos a Cristo con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de sentir. Porque si nosotros queremos amar a los demás allá afuera y restaurar a los de allá afuera, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de los de allá afuera y nuestra manera de sentir de los de allá afuera. El chamán estaba ahí, el brujo estaba allí en medio de nosotros. Pero la iglesia no rechazó el brujo, la iglesia no rechazó el chamán, lo acogió porque nosotros pensamos que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hay tanto amor de Dios por ese chamán que algún día se convertirá a Cristo y predicará la palabra en ese resguardo. ¿Alguien lo cree? Aleluya, Padre poderoso. Porque nosotros le mostramos que Dios restauró nuestras vidas. Porque así como ellos en un tiempo adoraron a dioses ajenos como nosotros lo hicimos, levantaron altares para adorar a otras cosas como nosotros lo hicimos, ofendimos y sacrificaron cosas como nosotros lo hicimos. Ellos necesitan la restauración, pero nosotros también la necesitamos. Porque para inspirar a otros, primero debo tener la autoridad que tenía Pablo. Con autoridad les digo, dejen de vivir a su manera antigua. Porque Pablo, el asesino, el perseguidor, ahora es el predicador, el mártir de la iglesia. Amén, iglesia. Pablo escribe esta carta a los creyentes de Éfeso y a esta iglesia el día de hoy, recordándonos que los que creemos en Jesús debemos vivir bajo sus parámetros. Debemos restaurar nuestra manera de vivir, y esto solo será posible si restauramos nuestra manera de pensar y nuestro corazón. Si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres que tu condición cambie, si tú quieres que tu esposo cambie, si tú quieres que tu hijo cambie, entonces cambia tú primero por medio de la restauración. Y esa restauración será un instrumento poderoso para que tu hijo, tu esposo, tu jefe y aún tu enemigo llegue a los pies de Cristo. Amén, iglesia. Es importante entender esto, pues todos en este lugar necesitamos restaurarnos. Muchos estamos requebrajados, estamos sirviendo o no hemos comenzado a servir porque estamos llenos de grietas espirituales, físicas y emocionales. Pero el alfarero está esta mañana y quiere meter la mano entre el barro para hacer una vasija nueva que Él pueda llenar de su presencia y pueda derramar aceite a los más necesitados. Amén, iglesia. Si no nos restauramos, no podremos desarrollar el propósito de Dios para nuestras vidas. Pues una mente y un corazón que no son restaurados no tendrán espacio para desarrollar la misión en la iglesia. ¿Quieres ser usado por el Señor? ¿Cuántos queremos ser usados por el Señor? ¿Cuántos queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros? ¿Cuántos queremos conocer el propósito de Dios en nuestras vidas? Entonces restáurate. Porque escucha lo que dice la palabra en la carta a los Romanos, reafirmando lo que dice el apóstol Pablo.
Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los restaure o los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de ¿qué? Entonces el mensaje no solo era para Éfeso, sino también para los romanos y también para los de San Antonio Norte. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces, escúchenme muy bien, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. ¿Sabes? ¿Quieres desarrollar tu propósito, el propósito de Dios para tu vida? El apóstol Pablo te está diciendo las condiciones. Restaura tu manera de pensar, deja de tu manera de vivir pasada, y entonces empezarás una restauración que te llevará a conocer la voluntad de Dios para tu vida, que con seguridad siempre será buena, agradable y perfecta. Amén, iglesia. Es increíble lo que Dios está diciendo esta mañana. Dios está diciendo: yo necesito gente restaurada que desarrolle el propósito por el cual yo lo creé, lo llamé. Pero esa gente necesita transformar y restaurar su manera de pensar y su manera de ¿qué? De sentir. Nosotros debimos haber hecho y hicimos esto en este viaje misionero. Porque llegamos con predicaciones preparadas, con homilética preparada, con teología preparada, pero Dios nos dice: no es lo que yo estoy buscando. El pastor nos dijo: prediquen como si contaran una historia. Y nos tocó hablar del resguardo de Israel. Y hablamos que Pablo tuvo que predicar en un resguardo llamado Roma, y que en ese resguardo era imposible hablar de Jesús, porque al que hablaba de Jesús en ese resguardo lo encarcelaban o lo mataban. Pero que el apóstol Pablo, que había sido restaurado, tenía fe que acore, que Espíritu Dios que había entrado en su vida, el Espíritu que sana, el Espíritu que liberta, el Espíritu que echa fuera los espíritus malos, cambió la vida del apóstol Pablo, y él cambiaría la vida de los creyentes de ese resguardo. Amén. A veces lo sencillo se vuelve poderoso. A veces necesitamos mostrar la restauración con un abrazo, con un martillo, con una brocha. A veces no necesitamos hablar de lo que Dios cambió en nuestras vidas, sino mostrarles a ellos cómo Jesucristo puede cambiar la de ellos. ¿Está conmigo, iglesia? Es importante que restaures tu mente y tu corazón, iglesia. Esos pensamientos negativos llenos de tristeza. Yo voy a preguntar aquí algo antes de continuar. ¿Alguno en este lugar necesita restaurar su mente? Gloria al Señor. Porque la mente dará fruto a nuestras acciones, y nuestras acciones hablarán de Cristo o lo negarán. Es importante hacerlo. Esos pensamientos negativos llenos de tristeza, de frustración, esos pensamientos sexuales que te siguen atando a la pornografía, al adulterio, a la envidia, del rencor, esos pensamientos que están apoderándose de tu realidad, pensamientos que vienen fuertemente a oprimirte, pensamientos de soledad que nos están alejando de avanzar en la misión de Cristo, y en vez de impulsarnos, nos están reteniendo para no cumplir el propósito. ¿Alguien quisiera que el Espíritu Santo renovara sus pensamientos? Aprendí una palabra que se llama utu, que significa ponte en pie. Utu, iglesia. Y adoremos al Señor por un momento. Vamos a decir: Dios manda lluvia. ¿Cómo dice, iglesia? Desciende tu espíritu, desciende como tu fuego,
desciende con tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dile de nuevo, dile al Señor de nuevo. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, Señor. Derrama de tu espíritu. Desciende, desciende con tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia. ¿Cómo dice, iglesia? Rocío de tu amor. Oh sí, Padre, llenando las vidas. Oh, ¿alguien puede adorarlo? Manda la lluvia del rocío, Rocío de tu amor. oh Señor, visita hoy mi vida, sáname, Señor. Una vez más, no tengamos afán y digámosle una vez más: Dios manda lluvia. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu. Desciende con tu fuego en mi mente, Señor. Desciende con tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, Señor, a mi mente. Manda Rocío de tu amor. para que me restaures, Padre. Visita mi vida, sáname, Señor. Por un momento, ponga su mano sobre su mente y empiece a orar. Dígale: Señor, restaura mi mente, restaura mis pensamientos, restaura esos pensamientos de fracaso, restaura esos pensamientos negativos, restaura mi mente y mi corazón, Padre. Restaura mi pensamiento, que te has olvidado de mi llamado, que te has olvidado de mi ministerio. Restaura mi mente, Señor, porque mis pensamientos no están dando el fruto, Señor. Tal cual es el hombre en su corazón, tal cual es él, dice la palabra. Padre, mira esas mentes, mira mi mente, Señor, que necesita ser restaurada. Mira mi corazón, porque estoy odiando a mi hermano, porque estoy odiando a mi esposo, porque estoy odiando a mi familia. Restaura hoy mi pensamiento y mi corazón para poder inspirar a otros, para que cuando los otros me pregunten por qué pienso o por qué siento de esta manera, yo pueda decir que Jesucristo es mi Salvador. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina. Tome asiento por unos minutos más. Creo que me quedan unos 5 minutos más. Entonces la restauración hablará de la transformación, y la transformación dará paso a la inspiración de los demás. Si no hay una manera de pensar diferente en la iglesia, entonces no habrá restauración ni de la iglesia ni de los de afuera. Cambiar la mente hacia las misiones nos llevará a que podamos viajar de nuevo, para que ellos cambien su manera de pensar, para que cuando nos vuelvan a ver, nos ama mucho.
Y déjeme decirle que Dios nos pide que cambiemos nuestra conducta, que la restauración tiene que ver con la conducta y el carácter. Dice el versículo 19 de la carta a los Efesios capítulo 4, en donde estamos, dice: han perdido la vergüenza, dice el apóstol Pablo, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes han aprendido acerca de Cristo, porque ya han oído a Jesús y han conocido la verdad. Porque el que conoce a Cristo, las cosas viejas pasaron, Él hace todas las cosas ¿qué? Nuevas. Y esas cosas nuevas se llaman simplemente restauración en tu vida. Y una persona que es restaurado es alguien que ha nacido de nuevo. Nuestro pastor algún día nos hablará del nuevo nacimiento. Nuestra pastora Pilar en su curso enfatiza el nuevo nacimiento, porque si no hay un nuevo nacimiento, no habrá una nueva restauración. Y cuando hablamos de esta restauración, hablamos de que Dios usa lo que estaba inservible. Hablamos de que Dios usa lo que estaba lleno de pecado. Hablamos que Dios usa lo que estaba roto para meter su mano, como dice Jeremías capítulo 28, si no me equivoco, tomar del barro, deshacer la vasija, volverla a construir, aun cuando eso duela. Y cierro con esto: la restauración es un proceso doloroso. Dice el versículo 25: así que dejen de decir mentiras. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, porque el enojo da lugar al diablo. Someteos pues a Dios, y el diablo ¿qué? Restaurémonos con Dios, y el diablo huirá de nuestras vidas. Si eres ladrón, deja de robar. Así sean los lápices, los esferos, los condimentos de donde trabajas. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad, porque una vida restaurada es una vida generosa, como usted lo fue para este viaje misionero. Su generosidad pagó el bus, la flota en la cual casi vomitamos. Yo pensé guardar mi vómito para un calentado, pero dije no, el Señor proveerá. Dije, el Señor proveerá. No les cuento las infidencias. Pronto predicaré todo lo que sucedió. La incomodidad dará fruto de restauración. Amén. Y hacer popó en una letrina, un hueco como de 5 metros, se llenó todito. Se llenó tanto que había una montaña sobre el hueco. Pero la restauración se muestra cuando estamos dispuestos a incomodarnos. Y entonces dice: no mientan más, si roban dejen de robar. No peleen, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo como los jóvenes de ahora usan para dirigirse a otros jóvenes. Palabras que atan más que desatar. María. Palabras que se escuchan. El apóstol Pablo dice: cambiemos nuestra manera de hablar, porque aún nuestra manera de hablar puede hacer que una vida se restaure, o puede que hacer que una vida se aleje de Dios. Amén. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce o agua ¿qué? Amarga. Palabras que usamos contra nuestros padres, contra nuestra esposa, significa que todavía te falta restaurar como a mí. 31 para cerrar. Libérense de toda amargura. ¿Cuántos queremos ser libres esta mañana? Libérense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas, de calumnias y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, porque el perdón también dará fruto de restauración. Tal como Dios nos ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo.
La restauración es un proceso doloroso, pues implica luchar contra uno mismo. No es fácil y duele, porque moldear algo que estaba torcido requiere de esfuerzo y de constancia. Restaurarnos es permitirle a Dios obrar a su manera. Toda restauración requiere de la presencia del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo les renueve, les restaure su manera de pensar y su manera de sentir. Sin la presencia del Espíritu y la compañía del Espíritu sería imposible lograrlo. Así que ese Espíritu Santo está esta mañana para restaurar nuestras vidas, amén, para mostrarnos el propósito de Dios. Yo voy a pedir unos minutos que me quedan nomás, que si usted está luchando con sus pensamientos, que muchas manos fueron levantadas, usted pueda venir aquí al frente, porque queremos orar para que Dios se quite todo enojo, para que Dios quite todo pensamiento malo, para que Dios quite todo pensamiento que nos está robando la paz, todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de enfermedad, todo pensamiento de ira, de contienda, todo pensamiento maligno, todo pensamiento de que Dios no puede restaurar nuestras vidas. Y déjeme decirle que conocimos a Jimmy. Jimmy es un niño chiquitico de la comunidad, el cual tenía una enfermedad en el resguardo, y como pudieron lo sacaron en un jeep y lo llevaron a Armenia. Los médicos lo vieron y declararon muerte sobre él. Le dijeron a su mamá, que no entendía el español, le dijeron que él iba a morir, que no había nada que hacer, que Jimmy iba a morir. Entonces ella no entendía, porque no entendía el español. Por eso es importante que una persona restaurada, como los pastores Giselle y Pablo, vayan a lugares donde se necesita la restauración, porque un fruto de la restauración es ir, y eso tiene que ver con el desarrollo. Entonces Jimmy lo declararon muerto, y entonces los pastores cambiaron su manera de pensar y su manera de sentir, y dijeron: vamos a orar, porque en nuestro pensamiento hay fe de que Dios puede sanarlo. Oraron, la doctora volvió a entrar para revisar los síntomas, a ver si ya se había muerto Jimmy. Jimmy tenía signos vitales, y hoy corre por la comunidad libre y restaurado, porque nuestro Dios lo hace. Vamos, iglesia, ponte de pie allá atrás para terminar este tiempo. Levantemos nuestras manos al cielo. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.